El 24 de febrero del 2022, Rusia invadía a Ucrania. Esta noticia le dio la vuelta al mundo. Se informaba cómo desde diversos puntos de la frontera, Rusia bombardeaba ciudades, aeropuertos y vías de comunicación ucranianos. Toda la atención estaba puesta en Ucrania y en Rusia. En septiembre del 2022, a escasos 6 meses del inicio de la invasión, un colombiano, Alejandro Ocampo, viajaría a Ucrania en una misión de apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta es su historia. Bienvenidos a este podcast de la danza de la libélula. Alejandro Ocampo, caleño, politólogo de la Universidad Javeriana, especialista en resolución de conflictos y máster en estudios de paz de la Universidad Javeriana, con más de 10 años de experiencia en temas relacionados con estudios de paz, conflicto armado colombiano y manejo de datos en gestión humanitaria. Además de esto, uno de mis grandes amigos, de esos amigos que te regala la vida y que se convierten en hermanos. Alejandro es mi invitado el día de hoy y nos va a contar una experiencia que está cargada de valentía, fortaleza y transformación. Alejito, como te he dicho siempre, bienvenido a este espacio y gracias por estar acá. Gracias a ti, Valky, por invitarme. De verdad que alegría que estemos compartiendo este espacio donde nos vas a contar esta experiencia tan maravillosa y tan intensa al mismo tiempo que viviste. Cuéntanos, Alejo, cómo un colombiano llega a Ucrania en medio de un conflicto que generó un impacto y un interés mundial. Bueno, yo trabajo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, Martí, hace aproximadamente 5 años. Y una de las cosas que se pueden hacer trabajando con el comité es que te invitan a una misión de apoyo a otro país donde esté el Comité Internacional. Entonces, más o menos en junio del 2022, me ofrecieron si me interesaba ir a hacer este tipo de misión, son cortas, de 3 meses, apoyando en lo mismo que yo hago en Colombia, que es gestión de datos relacionados con la gestión humanitaria. Entonces me lo ofrecieron y tengo que admitir que me emocionó mucho la posibilidad de ir a apoyar el conflicto. Ya te contaré, no en un principio a Ucrania directamente, sino desde un país fronterizo con Ucrania. Entonces yo obviamente dije que sí, porque además el país y la ciudad donde me dijeron en un principio que lo hiciera era en Budapest, Hungría. Y Budapest es una de las ciudades más bonitas que yo he conocido en mi vida. Entonces yo dije de una, sí, súper, entonces voy a apoyar a Ucrania. Es el tema como importante de nuestros tiempos en cuanto a conflictos armados y relaciones internacionales. Y además voy a estar desde una ciudad que me encanta. Entonces, en un primer momento fue como all in, totalmente, voy a ir. ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo terminas yendo a Kiev en lugar de Budapest? Pues, entonces en un principio me han dicho, mira, por situaciones operacionales y por otras razones, no puedes ir directamente a Ucrania, sino que lo vas a hacer desde afuera. Entonces, bueno, pero igual vamos a tratar de gestionar a ver si puedes hacerlo, porque no es lo mismo que los apoyes al equipo también que hay allá, se llama equipo data. Está difícil, pero si logramos que vayas directamente a Ucrania, pues vamos a tratar de gestionar, pero no creemos. De ahí, más o menos cuando faltaba como un mes, entonces como a principios de agosto, la persona desde Ginebra, Suiza, nuestra sede del comité es Ginebra, Suiza, la persona como que gestionaba mi ida para la misión de apoyo, me dijo, logramos que fueras desde Ucrania. Entonces, que vayas a Ucrania, logramos que llegues allá y que trabajes con el equipo, entonces súper, lo logramos. Y yo en ese instante, me preguntó, bueno, ¿estás de acuerdo? Y yo en ese instante sí dije, miércoles, eso sí es más peligroso. Eso sí me genera un poco más de ansiedad. No se lo dije, pero en ese instante como que lo pensé en un segundo. Y me dijo, ¿estás de acuerdo? Igual irías. Y yo un segundo lo pensé y dije, sí, pero obviamente después seguía pensando como, ok, esto va a ser más movido y más emocionante y más peligroso de lo que yo había considerado a un principio. Entonces cuando me dijo que sí, de ahí vino como la sensación de ir
acoplándome a la idea, aceptando la idea, ok, ahora es desde Ucrania, algo mucho más significativo, pero al mismo tiempo que me movía más, que me generaba más miedos, tengo que admitir. ¿Qué sentías, Alejo? ¿Cuáles eran los pensamientos? Me imagino que el miedo salió a flote. Muchas personas tal vez en tu posición habrían dicho, no, yo no voy porque es muy peligroso, y creo que muchas personas se preguntan eso. ¿Cómo terminaste al final yendo a un lugar que era, mejor dicho, en ese momento los medios mostraban la peor situación del conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo sentías tú o sentiste esa valentía de decir al final voy a ir? Sí, yo creo que una de las cosas que me daba miedo, y eso lo veo en retrospectiva, era como la incertidumbre. Entonces era la incertidumbre de saber qué iba a enfrentar allá, cómo eran realmente las circunstancias de donde yo iba a estar, qué tanto peligro yo iba a correr directamente. También el tema de no saber realmente cómo era el país, tenía muy poca información previa. De todas formas, entonces yo la verdad sí llegué a pensar como miedo a morir. O sea, aunque en retrospectiva hoy en día pienso como que la probabilidad era baja, bastante baja. Sí sentía que no era cero, no sabía qué tan alta iba a ser en la incertidumbre previa. Entonces lo que yo sentía era, bueno, ¿y qué tal si voy y muero allá? ¿Qué tal si mi destino sea ir a morir a Ucrania? Entonces eso me daba miedo, o sea, me daba miedo como... Pero a la larga yo sí decía, creo que si no voy, me voy a arrepentir toda la vida. Tomé las fuerzas y, no sé si valentía, pero sí las fuerzas de decir, voy a ir, pase lo que pase. Porque sé que si no voy me voy a arrepentir. Entonces, teniendo claridad de eso, dije, lo voy a hacer. Porque sé que es algo que quiero vivir, que quiero experimentar. Y además, Ucrania sí tenía, a pesar de no conocer demasiado el contexto per se, en 2021, el año anterior al conflicto, vi un documental en Netflix muy bueno que se llama Winter on Fire, creo que se llama. Y en Winter on Fire muestran la revolución que termina en 2013-2014 sacando al gobierno prorruso del poder y sacando como de la esfera de influencia a Ucrania, porque la población en su mayoría, al parecer, sobre todo en la parte céntrica y en la parte más poblada, pues deseaba ser más pro-europea y etcétera. Entonces, ese documental a mí me había marcado mucho porque muestra como una lucha de ciudadanos muy valientes en donde mueren muchos. En muchos contextos ha ocurrido este tipo de manifestaciones con muertos y con valentía por parte de ciudadanos que logran cambiar cosas. Y a mí me inspiró mucho. El documental está muy bien hecho. El documental está muy bien hecho y me hizo mucho admirar a los ucranianos. Me hizo admirarlos y estar como wow, qué increíble esa historia, muy bien, muy buen documental. Yo lo había visto el documental antes de la invasión en febrero de 2022. Cuando ocurre la invasión en febrero de 2022, a mí me dio muy duro personalmente porque yo sentía una afinidad con ellos y decía, pobre gente, lucharon, lograron esto, a pesar de todas las circunstancias, tienen de pronto la esperanza de ser un país democrático, de ser un país más pro-occidental, pro-europeo, si es lo que quieren, pero que ellos decidan. Y sentía que les estaban cercenando esa posibilidad. Y yo decía, me dio mucha rabia. Yo decía, pobre gente. Y bueno, sentía que casi que era imposible que pasara, que lograran resistir el avance de una potencia. Y sin embargo, se sostuvieron. Entonces creo que eso también me dio valentía, o como la decisión de, ok, yo admiro a esta gente mucho, quiero ir a conocerlos, quiero ir a apoyarlos de alguna forma. Sí, de alguna manera ya tenías como una conexión con la historia de ellos. Sí, no era un conflicto simplemente internacional ajeno e interesante, sino sentía una conexión personal, de alguna forma, no sé cómo explicar. Y el movimiento civil y de lo que puede lograr la población al buscar cambios reales en un país. Digamos que estabas definitivamente conectado e inspirado. Sí. ¿Y cómo es ese proceso para llegar a Ucrania? ¿Cómo fue ese camino para llegar allá? Estas misiones cortas de apoyo a ti te mandan como con un pequeño especie de pasaporte interno del CICR, como un documento de identidad para viajar. Y pues te dan toda una serie de capacitaciones para
viajar y más o menos te dicen cómo va a ser la llegada. Sin embargo, también con una incertidumbre grande, realmente no entendiendo, porque me decían, para llegar a Ucrania no se puede llegar en avión, porque todo el espacio aéreo está cerrado, porque obviamente está en medio de bombardeos, en medio de la guerra, en medio de aviones de combate enfrentándose, etcétera. Entonces no hay espacio aéreo, no sé si actualmente, pero creo que no. Entonces era como un viaje muy largo en donde tenías que llegar. Mi viaje fue Bogotá-Frankfurt, Alemania, de Frankfurt viajar a Varsovia, en Polonia, de Varsovia en Polonia coger otro vuelo hasta una ciudad fronteriza entre Polonia y Ucrania, y de ahí ingresar a pie una frontera de 800 metros, casi 1 kilómetro de largo, en donde puesto de control polaco, puesto de control ucraniano, caminas todo eso y adicionalmente después tener un recorrido en carro hasta una ciudad fronteriza ucraniana que se llama Lviv, dormir ahí y después 8 horas en carretera hasta Kiev. Entonces es un trayecto largo. Y había una particularidad ahí también, que también me generaba estrés de todo el viaje, más allá de toda la situación, también era, yo en 2020 sufrí un intento de robo donde me hirieron la pierna y yo tenía el pie como afectado en una cosa que se llama pie caído. Entonces yo no, en teoría no puedo caminar trayectos largos, y ese trayecto que me han dicho de cruzar la frontera de 800 metros con maletas y caminarlo me generaba mucho estrés, pensarlo como voy a poder, soy capaz, no sé cómo voy a poder hacerlo, no sé si voy a quedar muy cansado o etcétera. Entonces eso me generaba mucho estrés durante todo el viaje, y además pues todo el trayecto fueron como 3 días viajando, dormí una madrugada en el aeropuerto de Varsovia. Dormí como desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana que tuve el siguiente vuelo hacia la ciudad fronteriza con Ucrania. Entonces eso fue toda una experiencia de tiempo y como de desafío también personal con respecto a mi pie, pero también de desafío de nunca había hecho unas escalas tan largas y un trayecto tan largo de viajes. O sea, que tu mente estaba, digamos que en la preocupación de tu pie y de que pudieras como caminar esos recorridos. ¿Y qué más pensabas, qué más sentías? Como que estaba la expectativa de dónde voy a llegar. ¿Qué te pasaba por la mente? Sí, era una expectativa muy grande, como llegar Bueno, esto es una de las cosas que empiezo a reconocer de lo que son las misiones humanitarias con el CICR, con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y es el primer momento en que yo tengo interacción con alguien del CICR, uno simplemente empieza a viajar solo, y llego en avión a la ciudad fronteriza. Yo no sé pronunciarlo bien porque es Rashor, no sé cómo es que se pronuncia porque son unas letras ahí raras para pronunciarlos nosotros como desde el castellano. Y ahí yo no sabía, realmente no había entendido bien el correo de quién nos recoge, cómo llegamos, me voy solo, cojo un taxi, etcétera. Simplemente decían que llegábamos ahí y ahí pues de pronto llegaba un taxi o no había entendido bien. Entonces cuando me bajé, empecé a salir y de pronto vi que habían otras personas y empecé a hablar con ellos y efectivamente eran también del comité. Entonces yo dije, ok, ya, me pego aquí, y empiezan el tema de, yo llamo como camaradería. Ya no te sientes solo. Entonces no es lo mismo si hubiera entrado solo, que era una de las incertidumbres que tenía, no sabía realmente qué tanto iba a ser el trayecto solo. Había gente que estaba regresando a Ucrania, entonces ya habían tenido una misión, pero salen de vacaciones, etcétera, sus misiones, y regresaron, entonces ya tenían claridad más o menos cómo era la entrada, etcétera. Entonces, bien, cogemos el taxi, nos lleva hasta la frontera, porque esa ciudad está como a 1 hora, 45 minutos de lo que es ya la frontera como tal, y eso me empezó a generar tranquilidad, de estar acompañados y empezar a conversar, y empieza una cosa que me parece fundamental para alguien que llega a un contexto, y es el tema del sentido del humor, el poder hacer bromas, el poder sentir que, bueno, todos estamos como también, no, somos seres humanos iguales, podemos interactuar, no hay que estar como totalmente serios, así estemos entrando a un país en guerra, sino, listo, entonces conversábamos, les preguntaba cosas, y me sentí como acogido en ese instante. De ahí, ya cuando cruzamos a Ucrania y empezamos a atravesar ya adentro de Ucrania, sí pensaba como, ¿qué voy a ver? Voy a ver algo destruido, voy a ver calles destruidas, voy a ver casas,
podría llegar aquí en medio de la ignorancia, yo sabiendo más o menos que en ese sector no hay nada de combates ni nada, que es la parte occidental de Ucrania, podría caer algo en este instante, llegando, ya estamos en un país en guerra, pero simplemente empezar a avanzar en la caravana, en el shuttle, hasta llegar a Kiev. ¿Tú dirías que esos son momentos en los que uno tiene una atención plena en el presente? Porque estás totalmente consciente del lugar donde estás, de lo que puede pasar en cada segundo, de cada paso que estás dando. ¿Te sentías como viviendo en el presente? Sí, ahorita pensándolo me sentía muy vivo, porque estaba muy presente en el presente, en ver todo, en estar atento. En las 8 horas sí hubo bastante tiempo porque tenía el jet lag de quedarme dormido y no haber dormido bien la noche anterior en el aeropuerto de la ciudad fronteriza polaca. Entonces yo me fui durmiendo gran parte del camino, pero cuando abría los ojos yo era como entrar a otra realidad, como decir, estoy entrando a un país en guerra, ¿qué va a pasar? Pero sí estaba, o sea, lo recuerdo muy vívidamente todo cuando estuve consciente, despierto, y la llegada a Kiev. Y ahí entonces llegamos, después de las 8 horas, como a las 4 o 5 de la tarde, a la capital ucraniana. Nos llevan directamente a nuestra delegación, que queda en el centro de Kiev. Y de una es como hacernos un briefing de lo que es temas de seguridad, temas de cómo se maneja la delegación, etcétera, Y ahí, bueno, era como, wow, ya estoy aquí. Estar muy, muy sorprendido, pero también sorprendido porque el centro de Kiev es muy bonito. Entonces yo no me esperaba eso. Tengo que admitir que yo pensaba que Kiev era una ciudad de edificios probablemente tipo soviéticos, que en las películas uno ve como edificios, hileras de edificios un poco aburridas, como opacos, como va a ser de pronto aburrido. Y no, tiene una riqueza arquitectónica y una belleza, sobre todo el centro de Kiev, que a mí me atrapó casi desde el primer momento. Yo tengo como un pensamiento de que uno se puede enamorar de una ciudad o puede tener química instantánea con una ciudad como con las personas. Hay personas con las que puedes tener química instantánea, como nos pasó a nosotros cuando nos conocimos como amigos. Ajá. Y hay personas con las que de pronto no fluye tanto. Y creo que con las ciudades pasa lo mismo. Les pasa lo mismo. Con los lugares pasa lo mismo. Entonces a mí me pasó con Kiev, apenas llegué yo y el centro. Una conexión de una. De una, sí. Y eso fue la primera gran sorpresa. ¿Y cómo lo viste? ¿Porque Kiev estaba afectado a ese lugar en el que llegaste o...? No, porque Kiev en realidad no fue... una de las cosas que uno veía, sobre todo desde que se entra, son como algunas barricadas en las carreteras o en algunas calles de Kiev, pero en términos generales, en ese momento Kiev no había sido atacada realmente. Ni siquiera al principio de la invasión. En realidad Kiev no fue grandemente atacada. Y después, en los siguientes meses, ya se concentra en las partes de las operaciones del ejército ucraniano, de las Fuerzas Armadas ucranianas, para expulsarlos, y después en las partes, sobre todo hacia el Donbass, que es hacia el oriente, y hacia abajo, que es hacia Mariupol, hacia la ida hacia Crimea. Entonces Kiev en realidad, cuando yo llegué, no había sido casi nada afectada, y tanto que uno llegaba a una ciudad que parecía casi como si estuviera normal todo. Casi normal, como si estuviera todo, no veías nada destruido, la gente en restaurantes, comiendo. Esa fue la primera impresión que tuve, como bueno, ok, no se siente. Sí sentía la tensión todavía de no entender realmente qué estaba pasando, o sea, o si podía pasar algo o no. Y esa primera noche en Kiev sí tenía todavía un poquito de miedo. De ahí nos dicen lo de las alarmas. Una de las cosas que tú experimentas en Ucrania es constantemente alarmas antiaéreas. Todo el tiempo vas a estar escuchando, puede ser en la madrugada, puede ser... Pero en Kiev, como no estaban cayendo cosas, las alarmas no era que fuera a caer algo inminente, sino que son alarmas como zonales. Entonces en Kiev no caía nada, pero de todas formas sonaban alarmas. Entonces ahí me empecé a acostumbrar a que sonaban las alarmas, pero no pasaba nada. Y nadie le paraba bolas a las alarmas en Kiev. Pero esa primera noche yo sí decía, bueno, podría caernos un misil acá, yo no sé. Y después ya me fui dando cuenta que no. Una de las experiencias muy bonitas ahí fue una de las personas con las que yo entro a Ucrania, se llama Charlotte. Es una
es que me pongo un poco emocional con Charlotte porque ella ya llevaba varios años con el 6CR y ella estuvo entrando y tiene una energía súper linda, de esas personas con las que tuve conexión directa de una. Y como la primera noche como que me comentó como, vamos a comer a algún lugar. Y yo estaba cansado, entonces me fui a dormir. Pero la segunda noche estando allá, como que me volvió a decir, ella y otro colega, ellos son un poco mayores que yo, que se llama Guido, vamos a ir a comer. Y yo, bueno, sí, esta vez sí, vamos. Y me dijeron, vamos a ir a comer Georgian food, comida de Georgia. Y yo dije, bueno, vamos. Y me preguntaron, Charlotte me preguntó, ¿tú ya has comido Georgian food? Y yo, no, nunca. Y me dijo, Alejandro, estoy muy envidiosa de ti, porque vas a probar Georgian food por primera vez. Y yo, ahí me sorprendió mucho. Yo dije, wow, o sea, debe ser muy rica. Bueno, vamos de una. Ahora ahí tenía mucha expectativa. Fuimos los tres y ha sido una de las comidas más lindas que yo he tenido en la vida, porque literal fue una experiencia gastronómica y ellos fueron muy generosos conmigo los dos de decirme, pidamos esto cosito de varias tapas como de comida Georgian food, que tiene como algunas cosas como árabes, etcétera. Pero era delicioso. Y un vinito y como los sentí tan generosos, tan abiertos conmigo de la experiencia que tenían, que ha sido una de las comidas más lindas de mi vida. Me pongo emocional porque Charlotte pues tuvo un accidente en Ucrania hace unos meses, que quedó como en un principio como en coma, creo que ya está despertando, pero pues fue una de las personas. Después interactué también con ella y que llegué a apreciar muchísimo y que nos dijimos nos vamos a volver a ver evidentemente, y que cuando me despedí ella me dio mucha nostalgia y pesar de despedirme de unas personas. Pero es esas conexiones que empiezas a hacer con la gente en esas circunstancias, son conexiones muy fuertes, que no sé cómo explicarlas. Y con personas que nunca antes, pues, has visto. Sí, no. Alejo, ¿y cómo fue el adaptarte a la vida en Ucrania? La cultura, la alimentación, la manera que tienen ellos de trabajar, de movilizarse. ¿Cómo fue esa experiencia? Es parte de la experiencia de llegar mía personal a Kiev, era llegar a vivir en un hotel, porque a los 3 meses estuve en un hotel que no estaba tan lejos de nuestra delegación. O sea, caminando a buen paso podías llegar, yo creo que en 20 minutos. Un cuarto muy chiquitico, pero con una vista espectacular a unos parques del centro de Kiev, porque yo estaba en el piso 15. Y de ahí los primeros días como a salir a explorar un poco los alrededores del hotel, a ir a comprar algo de comida, etcétera, a ir a una tienda y de pronto a tratar de comunicarme en inglés, pero ver que de pronto no era tan fluido el inglés de las personas con las que empezaba a interactuar. Una primera impresión de que los ucranianos no necesariamente eran muy sonrientes, como somos de pronto los latinos o los colombianos. Son más serios. En un principio. Pero en principio el ucraniano de manera general no es extremadamente expresivo. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, son más serios que nosotros, ok. Entonces yo soy muy sonriente, como hago chistes bobos todo el tiempo. Entonces yo dije, bueno, no sé cómo ir a fluir, no sabía bien en un principio. Después me fui dando cuenta que los ucranianos no son como nosotros, que somos mucho más abiertos al principio, pero si empiezas a interactuar, eventualmente empiezan a ser muy abiertos y te tratan o sea, los sientes muy cálidos, como latinos o más. O sea, sientes que te quieren cuidar, sientes que te aprecian, sientes que te ven y se emocionan y les alegra verte. Me pasó eso con muchos colegas. Entonces, en un principio fue como un pequeño choque en el principio y después decir, no, pero cuando ya empiezas a interactuar y conocerlos, ellos te acogen muy rápidamente. Lo que pasa es que no es de una, no es al principio como puede ser uno, pero al poquito tiempo ya sientes que te han acogido. Me pasó en general con los colegas o con ucranianos, pero con, por ejemplo, mi equipo de data de allá, que los quiero demasiado, desde el principio sí me acogieron con una sonrisa o sea, ellos sí fueron como latinos casi desde el principio y por eso como que los adoro aún más, pero en general a los ucranianos sentí una afinidad muy grande, pero sé que
que son personas súper cálidas y que te acogen muchísimo, te cuidan. Qué lindo. Y hasta ese momento, Alejo, no había pasado nada en Kiev. Luego empieza la ciudad a ser atacada. ¿En octubre? Sí, entonces yo llego más o menos el 4 o 5 de septiembre a Kiev. Y como te digo, en un principio sonaban muchas alarmas, pero en general nadie le paraba bolas. Y parecía una ciudad, además, con muchas cosas para hacer, etcétera, para ir a comer, muchos restaurantes, y esa fue la cosa. Y la verdad la gente decía, no, es que en Kiev no caen nada, no caen misiles, no cae nada. Entonces, la verdad, estamos bien, estamos seguros o algo así. Y entonces esa era la sensación general como, bueno, por ahora no cae nada, o no está cayendo nada, o no ha caído nada en todos los meses, casi desde el inicio. Tenían como una cierta calma, tranquilidad. Calma, tranquilidad, sí, eso. Y ya entonces yo, de los primeros 3, 4 días, ya me fui acostumbrando a las alarmas y a que no pasaba nada y que realmente... Y entonces ya al mes, pues yo ya sentía una tranquilidad de no va a pasar nada. En el fondo yo decía, bueno, podría llegar a pasar algo después de que las fuerzas ucranianas atacan el puente de Crimea, que es un puente que para los rusos, para etcétera, tiene una importancia también simbólica que conecta entonces la parte continental de Rusia con esta parte que es Crimea, que es una de las partes que tienen en Muy posesión. estratégica, ¿no? Es estratégica, pero también simbólica. Simbólica. Entonces, los ucranianos, el viernes como 7 de octubre, bombardean ese puente. Y de ahí lo que sí yo llegué a plantear es como, esto va a tener consecuencias, o sea, algo va a pasar. Pero realmente se me fue pasando en el fin de semana. Y el día lunes, yo me estaba listando para ir al trabajo, era más o menos las 8:30 de la mañana. Ya debería estar en el trabajo, pero a veces yo llego un poco tarde. Y me levanté particularmente como contento porque a mí me encantaba la vista que yo tenía desde el hotel, desde el 15º piso, a esos parques. Eran unos parques lindísimos. Yo decía, qué afortunado soy. Entonces yo siempre que me levantaba era como, así mi cuarto fuera chiquito, como la vista lo gana todo. Entonces yo literal me estaba terminando como de abotonar la camisa y estaba viendo hacia los parques y de pronto escucho como un boom. Y había sonado alarma hacía, no sé, 1 hora, etcétera, pero era como las alarmas que habían sonado durante todos los días anteriores o las semanas anteriores. Cuando yo escuché ese primero como boom, realmente no vi nada. Bien, empecé a ver un poquito de humo allá al fondo y dije, eso está raro, eso está diferente a todo lo que he visto en los días anteriores. Y de ahí saco mi celular y cuando estaba sacando el celular para grabar, escucho otro boom, mucho más fuerte. Y ahí cuando ya dije, ese segundo sí me asustó más y empecé a grabar y de pronto veo la bola de humo en uno de los parques. Y entonces ahí yo alcanzo a grabar, yo tengo el video ahí, alcanzo a grabar y en medio de eso digo, son 2 en menos de 1 minuto, van a seguir cayendo. Yo estoy en el 15º piso, casi el último piso, algo sí siguen cayendo porque parecían cerca, alguno va a caer acá. Entonces como que me asusté y ahí sí, como que me fui corriendo casi a coger el ascensor, a bajar a lo que llaman el shelter. Los shelters, por ejemplo, es en ese hotel, el shelter donde te podías refugiar, era el último piso del parqueadero subterráneo. Entonces ellos ya nos habían dicho desde que llegaba uno al hotel, como el shelter queda por allá abajo en el este. Por favor, vayan a ver. La verdad, no lo iba a ver. O sea, yo no lo conocía. Entonces yo no sabía exactamente... Estaba tranquilo y porque supuestamente no iba a pasar nada. Sí. Entonces yo no lo conocía. Pero en ese momento fui de los primeros en llegar allá. Porque además, por mi vista y por lo que yo vi en ese instante, yo de una supe que estaba pasando algo. Entonces yo fui de los primeros en llegar al shelter porque yo lo vi. Adrenalina, mucha adrenalina, el corazón como, ¿qué está pasando? O sea, están bombardeando ahora sí, o sea, sí una sensación de conflicto, guerra total. Y la gente que estaba alrededor tuyo, ¿cómo lo tomaron? ¿Qué hacía la gente? Entonces, cuando yo llego al shelter, empiezan a llegar ya otros colegas y otras personas de otras organizaciones humanitarias que estaban en ese hotel y empieza a llenarse a poquitos. Y ahí todos empezaron a hablar, bueno, ¿qué pasó? Yo no sé qué. Y yo les conté, no, yo lo vi, les mostré el video y sí. Y estando ahí, entonces empezamos a escuchar otros
bombazos cerca, como ¡pum! Entonces, sí, ese fue otro, no, y ese fue otro. Y ahí fue uno de, como a la media hora o a la hora, o a la media hora, tuve uno de los momentos más plop de mi vida, porque nos mandan un mensaje donde nos dicen, por favor, tener cuidado, vienen más de 40 misiles en el aire y se espera que aterricen en media hora. No. Entonces, todos los que vimos el mensaje, todos empezamos como que nos miramos como, ya escuchamos como, no sé, mínimo unos 5 o 6 bombazos cerca aquí, si vienen 40, ¿qué va a pasar? Entonces fue un momento como de... ¿Qué pasaba en ese momento? No, ¿Había será. silencio? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Cómo experimentabas el miedo? ¿En qué pensabas? Era como una situación como surrealista, como de ¿qué va a pasar? ¿Será que van a caer en el hotel? ¿Nos va a afectar? Alguno va a caer. Si caen 40 misiles, alguno cae aquí porque han caído varios cerca. Entonces, era una sensación como ¿qué va a pasar? Como miedo, un poco miedo, claro, una adrenalina, pero al mismo tiempo estábamos juntos varios. Sí, de ahí nos tocó quedarnos ahí, no sé, 5 horas en el shelter. Había comida, habían dejado frutas como agua, pero ayudaba mucho estar en grupo, ayudaba mucho estar en grupo. Entonces, eso yo creo que fue una de las cosas fundamentales. Yo creo que estar solo hubiera sido una locura, pero de ahí pensar en, bueno, quiénes iban ya en camino de nosotros hacia el trabajo y les puede haber pasado algo porque iban por allá. Era el mismo trayecto que tú seguías. Todos cogíamos desde ese hotel el trayecto en donde cayó una de las bombas y donde cayó otro, que fue el segundo que yo vi. Entonces es como algo le puede haber pasado a algún colega que fuera en camino porque era la hora de ir al trabajo. La mayoría iban caminando porque era muy cerca. Yo por lo de mi pie cogía siempre un carro y me iba hacia exactamente la ruta donde cayó uno de los misiles y murieron más de 9 personas. O sea, fue una cosa muy fuerte, pero al mismo tiempo sentí que ayudaba a estar entre colegas, o colegas más experimentados o colegas más tranquilos, pero al mismo tiempo era como, mientras yo pueda hablar con colegas o gente que aprecio, etcétera, como que podía manejarlo. No era como incontrolable ni inmanejable. Yo decía, ok, o sea, así se vive una situación si estás realmente como acompañada. Que lo que le dabas más valor en ese momento era estar rodeada de la comunidad, de tus compañeros. Sí, eso te apegas mucho a tus colegas con los que sales a comer o con los que has ido así sea a tomarte una cerveza, etcétera, o con que has ido a comprar una chaqueta. Una amiga de allá que lo quiero mucho, se llama Ricardo, él es hondureño, y él estaba al lado mío, entonces ahí estábamos él y él tiene una personalidad muy bacana y más bien relajada, pero de todas formas sí estaba como sí, esto está delicado, y ya, entonces ahí conversábamos y en medio de todo se hacen chistes porque creo que es una forma de liberar la tensión y decir algo. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí y qué se viene después, ya cuando empiezan a atacar a Kiev? Entonces ahí estuvimos 5 horas, después ya nos dicen podemos salir, de ahí nos dicen, bueno, no vengan a la oficina el día de mañana ni hoy, y de ahí empieza una dinámica que yo lo llamo como la cotidianidad del shelter, que es como de, ahora sí hay que hacerle mucho más caso a las sirenas, y las sirenas era que te llegaba el mensaje al celular, las sirenas era en el hotel, había unos parlantes en cada una de las habitaciones y te sonaba muy duro y podía sonar. Entonces empezó a sonar, por ejemplo, que al otro día o en la madrugada, entonces como que te acostabas y a las 2 de la mañana empezaba a sonar. Todos abajo hacia ir al shelter en la madrugada. ¿Cómo manejabas la incertidumbre? ¿No te pasaba que sentías que en cualquier momento iba a sonar una alarma? Más que la alarma era, yo decía, ¿qué tal caiga un misil aquí en el cuarto? Todo el tiempo en alerta de que algo puede estar pasando. ¿Tú cómo lo manejabas? Ahí hubo una incertidumbre grande y sí pensaba, bueno, hacíamos chistes después un poco como de, bueno, ¿cómo me reconocerían si me cae un misil? Y el tema de la resiliencia yo creo que esto también está con el sentido del humor. Relacionada con el sentido del humor, ¿no? Y era, por ejemplo, decir, bueno,
Yo le he contado a alguien qué tatuaje tengo por si pasa algo, pero o sea, la probabilidad era baja, pero de todas formas, yo sí personalmente sí decía, podría pasar. Y será que entonces aquí podría quedar y un misil que caiga, porque además después, al siguiente lunes, ya no eran los misiles supersónicos, sino eran los drones bomba. Entonces iban unos drones y varios colegas, entonces yo no alcancé a ver ninguno, pero sí escuchaba a veces cuando caían, entonces iban andando como una motocicleta en el aire y los alcanzaban a ver y colegas y pasando cerca también al hotel y pum. La gran mayoría de los drones bomba y misiles los bajaban con defensa antiaérea. La defensa antiaérea ucraniana en realidad tumbaba la mayoría, pero uno que otro caía. O sea, no, pero ya estabas definitivamente en medio de... Ah, sí, ahí ya es la realidad total de estar, te pueden caer y desde eso empezó una estrategia sistemática de atacar Kiev, también de atacar, aquí viene otra de las variables, de atacar sistemas eléctricos, sistemas de necesidades básicas humanitarias de la población ucraniana. Entonces Kiev se empezó a quedar sin luz, sin energía. Uno de los objetivos era eso. Y eso es una dinámica que siguió ocurriendo hasta después cuando empieza el invierno fuerte, porque eso es otoño. Pero en el invierno fuerte, entonces era una de las cosas que podían asustar, era cómo haces para calentarte en medio de un frío muy fuerte, porque allá nos asustaban un poco diciéndonos los ucranianos o otros colegas como winter is coming, como en Game of Thrones, viene el invierno y es un invierno muy fuerte que puede llegar hasta menos 20 grados. Electricidad. Y si llega sin tener calefacción o electricidad, etcétera. Y sí, muchos días tuvimos suerte en el hotel y después nos movieron a otro hotel. Casi no estuvimos sin energía, pero pues muchos colegas ucranianos sí, en sus casas estaban sin energía y esa dinámica. Yo, de las cosas que más admiro y sigo admirando y quiero hacer énfasis es la resiliencia y la fortaleza de los ucranianos. O sea, yo iba con una admiración previa por el documental, pero no los conocía. Cuando vi a mis colegas ucranianos o a la gente en general, que en general trataban de seguir sus vidas ahí en Kiev, aún en medio de los bombardeos, cuando empezaron los bombardeos, colegas de mi equipo de data me decían como, gracias por venir, así sea que estés corriendo riesgos, muy valiente, etcétera. Pero los sentía muy agradecidos de que estuviéramos allá, personas de otros países. Pero lo sentía muy fuerte. Y otra cosa, el sentido del humor, no perdiendo el sentido del humor. Entonces su resiliencia se basaba mucho en simplemente pudiendo hacer chistes o continuando. A mí me gusta mucho jugar ping-pong. Jugaba ping-pong a la hora del almuerzo siempre con colegas ucranianos y eso también. Sí, en medio de la guerra, en medio de la posibilidad de ser atacados, ellos continuaron con su vida. Ellos continuaron. Continuaron con su trabajo, saliendo, comprando. Es como también esa capacidad pues de ellos que admiro mucho y del ser humano de adaptarse incluso a las situaciones más difíciles, ¿no? Sí es cierto que, y yo lo llamo como un trauma colectivo, que cuando ahondabas más o preguntabas y te contaban cómo habían cambiado sus vidas o cómo habían vivido el inicio de la invasión en general, sí en general sentías que todos tenían una afectación, pero no era algo en lo que se quedaran todo el tiempo. A pesar de que tuvieran un trauma colectivo porque sus vidas cambiaron, porque llegaron a pensar, quién sabe si podían seguir siendo como una nación independiente, etcétera, o qué iba a pasar con sus vidas, o que seguían siendo atacados, o qué podía pasar. Sentía que podían reírse, que podían seguir disfrutando ir a comer, que podían seguir trabajando, y yo decía, bueno, yo estoy acá, también lo estoy haciendo, pero bueno, este no es mi país. Pero si me estuviera ocurriendo a mí esto en mi país, sería mucho más duro. O sea, para mí, no sé si yo sería así o de pronto sí. Pero entonces yo los veía y yo decía, wow, los admiro mucho más ahora que los conozco que los admiraba por el documental. ¿Y a qué crees que se deba eso, Alejo? O sea, cómo llegar a una situación tan compleja donde cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, donde tu vida está en riesgo, donde en cualquier momento pueden atacar el supermercado donde estás comprando, pero al mismo tiempo ellos conservaban esa resiliencia, ese deseo de decir, bueno, me levanto y sigo con mi vida. ¿Cómo llegaban a eso? ¿De dónde crees que venga eso? Entonces yo creo que una colega ucraniana
me da para responder eso. Y ella llegó y dijo en un momento como, es que piensan que pueden acabarnos o como nación, etcétera. Y era como un orgullo y una rebeldía de, pues no lo van a hacer. No vamos a bajar la cabeza. No, y seguimos. Y era como una rebeldía de, seguimos viviendo. Y como que su forma, no sé si era así o es un análisis que hago en este momento, su forma de combatir el ciudadano del día a día, el que trabaja, el que no está en combate, en el conflicto, su forma de luchar contra las circunstancias es, sigo con mi vida. Y esa es mi forma de demostrar que no van a poder. Porque yo sigo viviendo, porque yo sigo trabajando, porque yo sigo yendo a ver a mi familia, porque sigo acompañando a mis hijos a esto. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención era ver, por eso me duele a veces con los niños que mueren en un bombardeo, etcétera, es que los ucranianos siempre llevan a sus hijos de la mano y se nota que hay una protección y un vínculo muy fuerte. Creo que en general todos los seres humanos, pero me llamó la atención que era particular en ellos. Voy con mi hijo en la calle, lo abrazo, todavía puedo reír, todavía puedo disfrutar de la vida, a pesar de todas las circunstancias. Entonces, esa fue una de las cosas que me impactó y que me llamó la atención. Ok, de ellos o de pronto en general en conflictos, la gente, el ser humano es muy resiliente y logra seguir viviendo. Eso está muy lindo, ¿no? A pesar de la dureza, a pesar de estar en la situación más inconcebible, mientras esté vivo puedo reír, mientras esté vivo puedo abrazar, puedo amar, en la incertidumbre de no saber qué va a pasar, pero tengo este minuto de presencia donde todavía puedo ser, ¿no? Sí, y eso yo lo veía todos los días en ellos. También lo veían nuestros colegas, pero nuestros colegas que veníamos extranjeros allá, pero eventualmente todos íbamos a salir. Mientras que ellos sí seguían viviendo. A veces sí sentía como decían, no, gracias por venir. Y una colega ucraniana decía, pero vaya, ve al shelter, porque pues no, si llegara a caer un misil aquí, que no mueras, porque pues tú estás viniendo acá, pero a nosotros nos toca vivir esta circunstancia. ¿Cómo te cambió a ti eso? ¿O qué te hacía pensar el ver esa demostración de los ucranianos de fortaleza? ¿Cómo te hizo transformar tal vez las cosas que a ti antes te preocupaban aquí en Colombia? ¿Cómo te movió encontrarte con esas lecciones de vida tan profundas? Una de las cosas que me cambió fue como decidir o pensar en que quisiera regresar. A mí me gustaría mucho regresar y se lo prometí a colegas que iba a regresar por la admiración y el vínculo que yo siento que creé con los colegas ucranianos, con la población ucraniana. Me cambió a sentir en los momentos más fuertes o de mayor incertidumbre, angustia que puedes llegar a vivir al mismo tiempo, puedes vivir los momentos más intensos y felices de tu vida. ¡Qué hermoso! Entonces yo siento que uno de los periodos más importantes de mi vida fueron esos 3 meses, sin lugar a dudas, porque los viví muy intensamente. ¿Te sentiste muy vivo? Me sentí tan vivo que para mí ese año es como si hubieran sido 2 años. Entonces una cosa es el primer periodo, casi no recuerdo, estando en Colombia, y otra cosa son los 3 últimos meses. Es muy poquito tiempo, muchos colegas iban allá y realmente tienen ya misiones específicas y son colegas, lo que llamamos delegados internacionales, que viajan a contextos. Yo acá trabajo es en mi propio país, pero tuve esta misión de apoyo que me ofrecieron, pero yo estuve solo 3 meses y parecía muy poco, y fue muy poco, porque incluso me ofrecieron quedarme más tiempo, pero por razones tenía que regresar ya a trabajar acá a Colombia. Pero esos 3 meses yo los sentí como uno de los periodos más significativos de toda mi vida, por la intensidad, por los amigos que hice, por lo que aprendí, por lo que fue para mí internamente, pero también de vivir. Tengo que admitir que un momento histórico en la historia de la humanidad es un momento donde cambian las dinámicas normales de las relaciones internacionales desde la caída de la Unión Soviética y desde la Guerra Fría, y de los peligros también que conlleva para la humanidad entera y para el sistema internacional, porque es una potencia nuclear, y el apoyo de potencias nucleares occidentales es un conflicto internacional,
Y una de las amenazas latentes era el tema nuclear en Ucrania, y eso es otra de las variables de miedo, el sentir que hay amenazas de que se utilicen armas nucleares en Ucrania, de que hay amenazas de que ocurra un incidente con una planta nuclear como la de Zaporilla, y de que te terminen pasando pastillas por si llega a haber un incidente nuclear y tú tengas que tomar pastillas de sodio por si hay temas de radioactividad. Entonces es otra variable también que también genera un poco de incertidumbre y miedo. ¿Tú crees que nosotros a veces cuando estamos como en nuestra zona de confort o en nuestro día a día, se nos olvida lo que los ucranianos sí recuerdan? O sea, se nos olvida que estamos vivos, que podemos reír, que podemos abrazar, que podemos vivir con intensidad cada minuto. Ellos allá lo recuerdan todo el tiempo porque porque saben que en cualquier momento todo se acaba o que hay una situación en la que son vulnerables. Pero puede pasar que cuando uno está viviendo su día a día, se te olvida como ese milagro y esa bendición de estar vivos, ¿no? Cuando estás viviendo una sensación tan fuerte, una experiencia tan fuerte como la que están viviendo ellos, y que los que íbamos allá lo experimentábamos un poco, es muy intenso todo. Entonces creo que por eso fue tan intenso para mí, por eso para mí es tan importante ese periodo, porque tú sientes que todas las amistades que generas, todas las interacciones son significativas, lo aprecias mucho, admiras más. Yo creo que, por ejemplo, los colombianos somos muy amigables, etcétera, pero de pronto no siempre vivimos tan intensamente. Creo que el ser humano no vive tan intensamente todo el tiempo el presente, y si estas circunstancias hacen que vivas muy intensamente en el presente y en las emociones y en el compartir y las relaciones entre las personas. Como que a veces nos pasamos a vivir como en modo automático. Sí, la monotonía y etcétera. Esas fueron las cosas que creo que a mí se me alargaron esos 3 meses y lo percibí como mucho más tiempo. Y he vivido años de mi vida, yo ya tengo 38 años, en donde siento que han pasado así, más rápido que esos 3 meses. Entonces siento que evidentemente esa puede ser una de las claves de sentir. Bueno, yo tengo una teoría, y es que con respecto tú vas siendo mayor, el tiempo empieza a pasar más rápido. Pareciera, ¿no? Yo también siento eso. Cuando eres niño, sientes que las vacaciones se demoran un siglo y todo es muy, muy lento. Que diciembre se demora, las vacaciones son larguísimas y todo pareciera que durará mucho. Cuando vas teniendo mayores experiencias, mayores años, etcétera, y estás siendo mayor, los años empiezan a parecer muy rápido porque empieza a haber mucha más monotonía, ya estás viviendo cosas que ya has vivido, etcétera. Entonces, como que si repites y no eres consciente y no vives significativa e intensamente, como que la vida podría llegar a pasarte muy rápido en un momento. No te das cuenta. No te das cuenta. ¿A qué hora se te pasó la vida? ¿A qué hora se te pasó la vida? Entonces creo que vivir experiencias intensas o estar muy presente en lo que estás viviendo en tu día a día, sea lo que sea, puede hacer que tú sientas que la vida es más larga. Sí, tienes razón. Alejito, ¿y cómo fue ese? Pues dices que fueron 3 meses, ¿no? Sí. El momento de decir, ok, ya me tengo que regresar. De hecho, unas conexiones impresionantes. Llevaste un estilo de vida totalmente diferente a lo que te pudiste haber imaginado años atrás. ¿Cómo fue ese momento de decir, bueno, me voy y dejo el país, ¿no? Que te dio tantas experiencias por 3 meses. Muy difícil. Seguía un miedo latente. Yo me vengo en diciembre, ya empezaba a haber un invierno muy fuerte. Y otra vez el tema de los miedos. A veces siento que soy un poco cobarde. Y ay, pero yo decía, bueno, si me pudiera quedar, me quedaría. En medio de que viene de pronto no tener que pasar mucho frío o que te pueda pasar algo. Y en un momento me dijeron, bueno, y si se quiere quedar, se queda. Y en un momento yo dije, sí, yo me quisiera quedar. Porque están acá mis amigos, porque tengo amigos, porque mis colegas ucranianos, amigos ucranianos, mis colegas delegados de otros países, de Latinoamérica, o de Europa, o de Asia. Y decir, sí, me quiero quedar y además no me quiero ir de acá porque estoy viviendo algo muy intenso y muy significativo para mí. Entonces yo no me quería ir de esa ciudad, yo no me quería ir de la gente. ¿No? Y para mí fue duro y despedirme e irme.
Y cuando regresé me sentía un poco, me lo contaban, al parecer esas son las experiencias que pueden tener las personas delegadas que van a otros países en conflicto. Como que generas toda una vida, una microvida en esa visión y generas vínculos y experiencias, etcétera. Y cuando regresas, eso lo hablaba con muchos colegas, cuando regresas a tu país o a tu casa o etcétera, te sientes un poco como en un sueño. Como que todo lo que pasó fue un sueño, como que te sientes desubicado. Yo soy de Cali, aunque no parezco rolo, pero soy de Cali. Te vas debiendo el acento. Sí, mira, ve. Pero tú sabes que yo bailo salsa. Sí, puedes demostrar lo caliente Sí. que eres. Es la única vez en mi vida que yo he llegado a Cali. Pues yo vivo en Bogotá, pero pues allá está mi familia y yo siempre he ido a Cali en diciembre, etcétera. Que llegué a Cali y me sentía como raro, como extraño, como llegando a un lugar que no me pertenecía. O sea, sentía que estaba en un lugar ajeno. Y a mí nunca me había pasado eso en Cali, a pesar de haber vivido en Ecuador, a pesar de llevar casi más de 15 años en Bogotá. Entonces era raro, o sea, yo tenía que adaptarme de nuevo y de todo lo que viví en Ucrania. Creo que yo le decía a mi hermana, todo lo que yo viví en Ucrania es imposible de contarlo, la totalidad de la experiencia. Yo puedo contar retazos, experiencias generales, ideas, etcétera, pero todo lo que yo viví es muy, muy significativo y son muchos momentos, son muchas cosas. Aquí están un poquito resumidas en esto que hemos conversado, pero sí, nunca... Creo que no alcanzamos a abarcar todo lo que se podría abarcar. Yo podría escribir un libro y sé que no podría escribir todo lo que viví. Ya no, sí deberías escribir un libro. Sí, creo que algún día quisiera contar experiencias, salidas, un día en medio de la primera nevada del invierno, ir con colegas en medio de la noche y jugar con extraños ucranianos a tirarles bolas de nieve, y ese día fue una de las noches como más mágicas que yo he tenido en mi vida, regresar caminando hasta el hotel. Entonces hay muchas experiencias pequeñas así que puedo detallar y muchos amigos que dejé allá. Y que suena increíble, ¿no? De estar viviendo experiencias mágicas totalmente profundas en medio de una guerra. Sí. Sí, tal vez eso hace que incluso sea más fuerte, o que estés más dispuesto a intensamente vivir esas experiencias o estés más alerta. Puede ser. Y después de vivir eso tan intenso, Alejo, lo que te quería preguntar es, ¿quién era Alejo antes de irse a Ucrania y qué Alejo regresó? ¿Qué transformaciones importantes o profundas o transformaciones en general sentiste? Yo creo que el Alejandro que llegó o que viajó hacia allá era un poco más temeroso de llegar a tomar la decisión de ir a un sitio que esté en un conflicto así, o a regresar incluso. Y el que se fue es como regresaría sin pensarlo y volvería a vivir eso, pase lo que pase. De todas formas, lo que yo siento es que el miedo era más grande cuando iba a ir allá que cuando estuve allá. Curiosamente, yo sentí menos miedo estando allá en medio de bombardeos que el miedo que yo sentía antes de ir. Era incertidumbre. ¿Cómo es eso posible? Cuéntanos, ¿cómo es eso posible? Sentir más miedo antes que en el momento cuando de verdad están ocurriendo las cosas. ¿Cómo es eso? Tal vez por lo significativo que estaba viviendo allá, por la intensidad, por mis colegas que también estaban viviéndolo, como que, y de alguna forma, debo admitirlo, como que uno medio se acostumbra incluso a las cosas más fuertes que puedan pasar. Creo que el ser humano probablemente... Sí, de acostumbrarse incluso, entonces como que ya uno se adaptaba, bueno, van a caer misiles, bueno, vamos al shelter, bueno, si pasa algo, pues pasa. De todas formas había mucho miedo y si pensaba los pensamientos de, bueno, y si vuelo en pedazos o dormido o voy al shelter o no. Pero era menos fuerte que antes de ir. Y ese miedo también volvió a ser fuerte sobre mis amigos o mis colegas allá cuando empezaba a ver noticias ya estando afuera de Ucrania y decir, bueno, ¿cómo lo estarán viviendo? ¿Cómo estarán? ¿Están bien? Yo no sé qué. Y lo sentía más fuerte porque no estaba allá con ellos. Entonces, de lo que me cambió es como, espero volver, pase lo que pase. O sea, es una de las cosas que tengo como un propósito. ¿Qué piensas del miedo? ¿Qué es el miedo? Parte importante del miedo es la incertidumbre. Parte del miedo de lo que sientes cuando tienes miedo es la incertidumbre a lo desconocido, la incertidumbre a
a que pase algo que no quieres que pase, a que pase algo que te genere dolor o que te genere pérdida. Eso para mí era el miedo, el miedo a morir, el miedo a perder algo, una extremidad, el miedo a que quedara mal, o es el miedo que puede sentir uno de perder una pareja o de perder esa conexión o de las cosas importantes. Entonces el miedo es como el miedo a perder, creo que es el miedo a la pérdida. ¿Y ahora cómo lo sientes? Digamos que el haber estado en una situación tan fuera de lo común y que definitivamente te mueve todos tus miedos, ¿te hace ver las cosas diferentes? Ahorita, por ejemplo, si te enfrentas a un miedo en el día a día, ¿no? Como que algo pase o miedos similares, pero ya en otro contexto. Recientemente hubo un temblor acá muy fuerte en Bogotá. Y sentí algo similar a lo que sentía cuando eran los bombardeos, que sientes como adrenalina, como qué va a pasar, como hay que correr o moverse porque puede pasar algo, puedes morir, etc. Hay que correr, o que no sabes realmente qué va a pasar. Exacto. Entonces fue un poco similar a la sensación que yo llegué a experimentar de adrenalina, etc. Y de alguna forma como que uno no quiere, yo no quisiera como tener que vivir algo directamente extremo para eso, pero de todas formas al mismo tiempo me siento muy vivo. Y de alguna forma digo, bueno, me gustaría seguir sintiendo eso de estar vivo tan fuerte. El miedo sigue estando, por eso digo que soy un poco cobarde, porque a mí me da mucho miedo muchas cosas. Pero siento que al mismo tiempo, hoy en día no tendría miedo de ir. O no el mismo miedo. Tendría miedo, bueno, me puede pasar algo allá. O de ir a otra situación de conflicto. Es como, pase lo que pase, sería una experiencia muy significativa. Alejito, sabes que hay un tema que me toca mucho de todo lo que hablaste y que siento que me va a inspirar de ahora en adelante, y es cómo manejar el miedo. Porque yo sí, y creo que le pasa a muchas personas, que todo el tiempo estamos pensando en lo que puede pasar, ¿no? Como, tengo miedo de que esto pase, tengo miedo de sufrir, tengo miedo a la pérdida, tengo miedo a esto, tengo miedo a la otra. Tengo miedo a lanzarme, pero con tu historia me toca tanto el corazón que yo digo, sí, el miedo está ahí, pero en estos momentos estoy bien, sí, en estos momentos estoy viva, en estos momentos puedo sonreír, en estos momentos puedo abrazar, este es el presente, y en estos momentos el presente me está permitiendo ser, y esto es lo que yo tengo que disfrutar, es este momento, independientemente de lo que mi mente me diga que puede pasar o que puede salir mal. Entonces, tu historia me toca mucho porque creo que cada vez que sienta que llega determinado miedo, puedo decir, estoy viviendo el presente, estoy bien, y en estos momentos puedo ser, que es algo que me queda muy grabado de la historia que nos cuentas. Sí, claro, Martí, y además creo que uno de los temas con el miedo es que los miedos no te paralicen para tomar decisiones o para vivir o para hacer algo que pueda ser significativo para ti, porque yo creo que muchas veces nos pasa eso. Yo tuve miedo de ir a Ucrania y me hubiera arrepentido toda la vida. Estoy seguro de que si por el miedo yo no hubiera ido, pues sé que me hubiera perdido de todo esto sin saber qué era lo que realmente me estaba perdiendo, pero sabía que me hubiera perdido una experiencia muy importante para mi vida, así fuera a acabar con mi vida. No sé cómo explicarlo, pero de las cosas que yo pienso es, el miedo no necesariamente es no sentirlo, sino es sobrellevarlo y sobrepasarlo, y que el miedo no te paralice y no te permita tomar decisiones o hacer algo que pueda ser importante para ti. Nos puede alejar de nuestros sueños, nos puede alejar de nuestro propósito, nos puede alejar de cosas que nos van a traer unas enseñanzas impresionantes, solo tal vez por la idea de que es mejor estar en esta zona de seguridad y en la zona conocida, ¿no? Totalmente. Yo creo que uno de los miedos más grandes que del ser humano tiene todo el tiempo es a salir de la zona de confort, de un trabajo, de una relación, en donde sientes que estás protegido, que sabes qué esperar, etcétera. Pero que si tú tomas decisiones, probablemente estás haciendo algo que va a ser importante para tu vida, que no vas a vivir tu vida totalmente a plenitud si no tomas esa decisión de afrontar el miedo a la pérdida.
a perder esa zona de confort, a perder la tranquilidad, a perder... es el miedo a la pérdida en general, pero a veces tienes que perder para ganar. A veces tienes que perder para vivir. A veces tienes que afrontar el miedo. Lo importante del miedo no es no sentirlo, sino sobrellevarlo, sobrepasarlo. Y algo importante que dices, no dejar que te paralice. Y yo creo que eso es lo peor. Si vives paralizado por el miedo, pues no vas a hacer nunca lo que quieres hacer realmente. Y no estás viviendo al final. Yo creo que uno puede tener miedo a todo en la vida. A salir en la calle. Uno se puede morir solo... Yo siempre... A mí me gusta esa frase de cajón de solo hay un requisito para morirse. Estar vivo. Exacto. Entonces, tú podrías tener miedo todo el tiempo de que yo ahorita me voy a ir en bicicleta, espero que no me pase nada, pero ahorita me voy en bicicleta, sí, porque si no queda este registro. Saludos a todos. Esas palabras. Te puedes morir en cualquier momento. Y eso es un miedo constante, el miedo a la muerte de morir en cualquier momento, por cualquier circunstancia, o el miedo a perder tus familiares. Pero tú no vas a dejar de salir por miedo a morir. Tú no vas a dejar de viajar por miedo a morir. Tú no vas a dejar de tomar decisiones por miedo, porque sí, o sea, yo creo que eso debe ser de las peores karmas que puede vivir una persona, que viva totalmente atada al miedo y nunca tome decisiones de ningún tipo. Y que al final llegue el final de la vida y digas, deje pasar la vida, ¿sí? Yo he escuchado que las personas se arrepienten, si llegan al lecho de muerte de viejitos, se arrepienten más de lo que dejaron de hacer que de lo que hicieron. Así hayan hecho cosas terribles o así hayan cometido errores gigantescos, las personas normalmente se arrepienten. Yo no hice esto, yo no me arriesgué por miedo, yo no hice esto y me arrepiento de no haberlo hecho. Lo que queda claro es que al afrontar el miedo se desvanece, ¿no? Ya no es igual como lo veías desde la incertidumbre. O desde tu mente, ¿no? Desde tu mente. Tú que viviste ese proceso de antes de la expectativa de que voy a encontrar a después llegar, ¿qué dices de la mente? Sí, yo creo que eso es una de las cosas que te pueden pasar y es la mente. Muchos de los miedos son maximizados por tu mente y por ansiedades y por cosas que tú... Entonces, a veces tú magnificas un miedo y eso era lo que yo sentía que me había pasado. Yo previo pensaba que iba a ser totalmente terrible, pero cuando fui, no lo fue tanto. Cuando sí empezó a ser un poco similar a lo que yo podía imaginarme de bombardeos, etcétera, en realidad no fue tan fuerte como lo había pensado en mi mente. No sé si me hubiera caído un bombardeo como a Héctor Abad Faciolince y a Sergio Jaramillo. O sea, que les cayó casi el cohete ahí directo, que su colega, la ucraniana, murió y que pues me imagino que eso es algo que los marcó de por vida. No creo que uno quiera vivir eso, pero sé que eso es una de las cosas que los marcaron de por vida y estoy seguro que vamos a ver algún muy buen libro de Héctor Abad Faciolince en honor a Melina. Sí, y eso fue en Kiev. Eso no fue en Kiev, eso fue en una ciudad, Kramatov, creo que se llama, que yo realmente solo estuve en Kiev y en Lviv, que es la ciudad más occidental. Tuve oportunidad de ir a Odessa, me hubiera encantado ir a Odessa, que ahorita es un puerto muy lindo, dicen, y ahorita está muy atacada. Pero donde estaban ellos se llama Kramatov, que es una ciudad mucho más cercana a una de las partes de los combates. Y entonces estaban como, yo creo que, no sé, unos 100 kilómetros o no sé cuántos kilómetros de una de las líneas de combate. Y estaban allá para documentar como qué era lo que estaban viviendo los ucranianos más cercanos a la línea. O sea, están en una zona un poco o bastante más riesgosa que lo que era Kiev. Como sé, porque estaban más cerca de la línea de combate. Y pues ahí les cayó ese misil, porque además el misil fue dirigido directamente a un restaurante. Alejo, yo creo que nos quedaríamos hablando por horas porque es que son tantas experiencias que viviste que se nos queda el tiempo corto. Sí. De pronto podemos hacer un segundo podcast ya con esas experiencias tan lindas que me dices que tienes, que consideraste hasta mágicas. Sí. Eso me encantaría también saberlo. Yo creo que a muchas personas también les encantaría escuchar esas experiencias tuyas. Sí, yo encantado y siento mucho honor de que me hayas invitado a este primer podcast. Y yo feliz de tenerte acá contando una experiencia tan transformadora. ¿Qué le dirías a esos amigos con los que conectaste, a esos ucranianos que te recibieron y que te demostraron y que se convirtieron también en maestros de vivir en
en presencia, sin importar el contexto. Si les llegara que pudieran ver esto y entenderlo, escucharlo, les diría que los pienso mucho, les diría que los admiro demasiado. Ya los dije muchas veces allá, que en el fondo, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir, no me importa. Yo no fui imparcial allá. Yo sentía que tenía una conexión con ellos y siento que son muy fuertes y que sigan resistiendo y que sigan siendo tan resilientes y tan chéveres como son, o sea, y que espero verlos pronto. O sea, que del miedo pasaste a que quizás regreses. Sí, es un propósito, o sea, yo no sé cómo haré, pero yo iré. Si la vida me da, yo voy a ir. Bueno, Alejito, tan pronto me contaste que ibas a Ucrania, sentí como el miedo, como no, ¿qué le va a pasar? Pero que está pensando Alejo, no alcanzamos a abarcar la parte de tu familia. Sí, eso sí. Ahora pienso que viviste una experiencia tan profunda y que incluso llega a ser hasta espiritual, porque eso es lo que nos enseñan los grandes filósofos, los grandes gurús, es estar presente y sentirte vivo y encontrar esa felicidad en el solo hecho de estar. Y eso fue lo que fuiste a ver, que me parece invaluable lo que viviste. Sí, yo allá viví mucho yo tengo un tatuaje que dice Carpe Diem y es exactamente eso, vivir el presente, vivir el día a día, y creo que vivirlo intensamente el día a día te hace sentir más vivo que nunca. Alejito, gracias por estar acá, por contarnos de tu experiencia maravillosa y espero tenerte de vuelta porque nos quedan muchas cosas para hablar. Claro que sí, Mar. Gracias a ti, te quiero mucho, tú lo sabes. Ay, yo a ti. Y por aquí estaré siempre que me invites, lo sabes. Es que sí, tendremos la segunda parte.